ubicarse en la crisis mundial, porque hay un sesgo, un momento de inflexión en la crisis mundial que de alguna manera está impactando en la geopolítica del imperialismo para América Latina. Entonces, es un momento de la crisis mundial que, a diferencia del 2008 y 2009, que era mucho más homogénea en su extensión, en su extensión hacia otras zonas, después de haber comenzado en Estados Unidos, hoy aparece más vertebrada, más resquebrajada. Incluso se está hablando de una economía mundial que tiene 3 velocidades. Sí, aparentemente, por una serie de indicadores, Estados Unidos está saliendo de la crisis, ha logrado cortar su crisis, está saliendo lentamente porque ya van varios trimestres consecutivos de crecimiento de la economía y que posiblemente vaya a un crecimiento del 2% anual, un crecimiento bajo, pero que es distinto a lo que veíamos en otros años. Se profundiza la crisis en lo que es hoy el epicentro de la crisis mundial, que es Europa, básicamente, sobre todo la Unión Europea, pero también ahí hay 2 velocidades, porque Alemania y Francia están como saliendo de la recesión, mientras que el resto de los países, sobre todo los países de la periferia, se va profundizando la recesión. Y por último tenemos que los BRIC, China, el sudeste asiático, la India, Brasil, están desacelerando su crecimiento. Ahora, en este panorama general yo quisiera poner el eje en 2 cuestiones. En primer lugar, la recuperación de la economía de los Estados Unidos se asienta en 3 pilares. En primer lugar, una fuerte productividad del trabajo. El volumen físico de la producción actual en los Estados Unidos es el mismo que había en el 2006, o sea, antes de la crisis, pero con 5 millones menos de trabajadores. Esos 5 millones menos de trabajadores son más aún, tal vez 7, que en la industria. Lo que pasa es que creció en el sector servicios, por lo tanto compensa y da un promedio de 5. Pero la productividad del trabajo en la industria es mucho más alto todavía. La segunda cuestión es que desde hace más de una década, tal vez casi 15 años, los salarios reales en Estados Unidos están estancados. Y la tercera cuestión, que es muy importante porque ha disminuido el costo de energía destinada a la producción, es la revolución del petróleo con el petróleo y el gas esquisto en Estados Unidos. Estados Unidos marcha, sí, se comprueban las proyecciones que se están haciendo, que siempre hay dudas, pero bueno, ya son varios años que se vienen haciendo y se vienen cumpliendo. Estados Unidos marcha hacia el autoabastecimiento petrolero. Ya es el primer productor de gas del mundo, lo desplazó a Rusia y va en camino de desplazar a Arabia Saudita como primer país petrolero productor de petróleo mundial, porque las principales reservas de petróleo todavía están en Venezuela. Las reservas comprobadas es Venezuela y el primer mundo. Pero esto ha significado que, por ejemplo, en el año 95 Estados Unidos importaba el 60% del petróleo que consumía. Hoy está entre el 35 y el 40%. Tiene 65.000 pozos de fracking en actividad y el petróleo fluye. Esto tiene un impacto en la geopolítica mundial, porque si esto es así, en unos años más, Estados Unidos se va a mover con mucha mayor independencia de su dependencia petrolera del Medio Oriente y también de Venezuela, lo que no es un tema menor para la América Latina, ¿no? Hasta no hace mucho, tal vez Modesto tenga datos más actualizados, pero el 14% del consumo petrolero en Estados Unidos lo proveía Venezuela, que eso para Venezuela significaba más o menos el 50% de su producción. Eso puede llegar a... Eso creo que ya es menor, pero creo que puede llegar a cambiar mucho más. Porque hasta ahora, más allá de toda la pirotecnia de declaraciones en un otro sentido, ni Venezuela estaba en condiciones de cortar el chorro petrolero, ni Estados Unidos estaba en condiciones de dejarle de comprar. Hoy la situación está cambiando muy rápidamente. Entonces, esa es la primera cuestión relativa a la crisis mundial. Y la segunda cuestión es la cuestión de la desaceleración, pero sobre todo en China. Ahora, es una desaceleración, fíjense, en estos 30 años de fuerza de crecimiento de la economía china, que tuvo años de crecimiento al 14%, hay un promedio de 30 años del 8-9%, ahora ha bajado al 7,5%, hay todo un primer tramo de ese crecimiento que es en base a una fuerte y agresiva política de exportación. Con la crisis del 2007-2008, el crecimiento deja de estar sostenido por las exportaciones y es sostenido por el mercado interno, pero sobre todo por las inversiones, grandes obras
de infraestructura, camineras, ciudades enteras, grandes monobloques de viviendas, a tal punto que se habla que en Estados Unidos hay una posibilidad de en China, de una burbuja inmobiliaria. Pero ahora, y esto es un acuerdo con Estados Unidos, China marcha, y ya lo está haciendo, al desarrollo del mercado interno, pero sobre la base del consumo interno. Entonces, ¿esto qué significa? Desde el punto de vista, como hay un parate de la actividad más industrial, hay una caída de las materias primas, especialmente de los metales y de los minerales, que está afectando muy seriamente a Brasil por el mineral de hierro, muy seriamente a Perú, que la economía peruana, si esto sigue, marcha una crisis por la caída del cobre, del oro, etc. Y también un problema en Chile por las exportaciones de cobre. Sin embargo, como China sigue teniendo una población rural excedente de 200, 300 millones de personas, que están pasando 8, 10 o 12 millones, según como venga el viento de cola chino, a las ciudades, siguen demandando proteínas, siguen demandando alimentos, siguen demandando grano de soja, aceite de soja, ¿no? Entonces, afectaría en forma desigual a América Latina esta cuestión, ¿no? Pero esta crisis no es solo económica, es una crisis de características multidimensionales, ¿no? Hay una crisis alimentaria, hay una crisis energética y hay una crisis climática. Todos los especialistas en el mundo dicen que hay una interrelación entre el problema alimentario que hay en el mundo, el problema de crisis alimentaria, y el calentamiento global por producto del cambio climático. Que esto es lo que causa las desertificaciones, las grandes migraciones de millones de personas de una zona a otra en condiciones pésimas, famélicas, etc. Pero que además todo este calentamiento global es causado por la emisión de gases tóxicos del CO2, de gases del CO2, y lo que principalmente causa el gas de CO2 es la quema de combustibles fósiles, que es el principal instrumento que se utiliza para mantener energía. Por lo tanto, es una sinergia totalmente negativa, se realimentan mutuamente estas crisis. La característica, entonces, en este primer punto, que quisiera dejarles, es que el capitalismo siempre históricamente, más tarde o más temprano, y con los métodos que ya lo conocen ustedes, resuelve de alguna manera las crisis económicas, financieras, o las patea para adelante, con el costo social que eso tiene. Pero esta cuestión de la climática y esta cuestión del consumo energético no se resuelve tan fácilmente, ¿no? Fíjense, solo un dato, fíjense, del año 65 a la fecha, el consumo de energía se triplicó, desde el 65 a la fecha. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, el CO2, ya supera las 400 partes por millón por la quema de los combustibles fósiles. De esto, mientras siga este modelo económico mundial, este productivismo mundial, no tiene salida. Por lo tanto, en la coyuntura, y algo más que en la coyuntura, cualquier salida burguesa a la crisis es otra crisis. No tienen salida a esta crisis, independientemente de la situación económica. Si a esto le agregamos el tema de la subsunción del agro al capital, especialmente al capital financiero, agregamos otro contenido más a la crisis alimentaria. La segunda cuestión que me parece importante señalar es algo que ya viene de hace más de 20, 25 años, es el cambio en el mercado, el cambio en las condiciones del intercambio en el mundo, ¿no? Estamos atravesando un periodo de escasez relativa de materias primas y productos energéticos y un periodo de superproducción relativa de productos industriales e insumos para la industria terminal. Esto es lo que ha significado el alza de los precios de los primeros y la baja de los precios de los segundos. Ahora, esto es lo que ha permitido a todos nuestros países que por primera vez en muchas crisis, América Latina no es el epicentro de la crisis. Todos los países de nuestra América Latina han mejorado su relación deuda-PBI, han mejorado su stock de reserva de monedas internacionales, han mejorado, han valorizado sus exportaciones en el mercado mundial, han mejorado sus resultados financieros. Por lo tanto, todos nuestros países han desarrollado políticas de asistencialismo social muy extendidas y sobre todo muy permanentes en el tiempo. Claro, la contrapartida de esto es una integración y tal vez un refuerzo del tipo de integración subordinada al mercado mundial.
Primarización, extractivismo, debilidad del desenvolvimiento y la acumulación en el sector industrial es casi una cuestión común en casi todos nuestros países, ¿no? Ahora, toda esta situación, y más que el capitalismo prisionero de la crisis de los años 70, volvió a ciertas formas de la acumulación primitiva, es decir, lo que David Harvey suele llamar acumulación por desposesión, desplazamiento de poblaciones, apropiación de tierra, mercantilización de los servicios públicos, ocupación de espacios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto dio lugar a una fuerte alza en los años 80 y 90 de los movimientos sociales de distintas en defensa de la tierra, de las poblaciones aborígenes, de los servicios públicos, bueno, de todo lo que ustedes conocen. Pero todo esto en esta instancia parece haber llegado a un límite. Es decir, un límite de lo que Daniel Ben-Saïd, por ejemplo, el filósofo francés, caracterizó como el fin de la ilusión social. Es decir, la esperanza de que solo de los movimientos sociales y de la práctica social y de la resistencia social podía finalmente resolverse el problema. Esto parece que está llegando a un fin por toda una determinada etapa y también por una comprensión de que hay una vuelta en toda América Latina, una vuelta a la política. Ese es el segundo punto. El tercer punto que me gustaría colocar es la geopolítica del imperialismo. Estados Unidos, como señalé antes, ha logrado exportar su crisis. Y esto le permite moverse con un cierto mayor grado de independencia de ciertas dependencias que tenía, ¿no? Junto con esto hay una cantidad de señales que vuelve a buscar, a recrear su presencia en América Latina, cosa que tenía en cierto aspecto bastante abandonada, frente al desembarco en los años 90 y en los primeros 2000 de los capitales europeos y los capitales chinos. Ahora, desde la caída del ALCA, por las razones que ustedes conocen, Estados Unidos no había una política clara para América Latina. Sí había la política de siempre, la presión del militarismo, las negociaciones, las presiones diplomáticas, como lo hubo en Bolivia con el caso de la media luna de la derecha boliviana, etcétera, etcétera. Pero no había un proyecto económico global que ahora acá empieza a aparecer con la segunda administración Obama, con una serie de cuestiones, para nosotros la principal de ellas es la constitución de la Alianza para el Pacífico. Y ahora está teniendo problemas, porque la caída del precio de los minerales está hackeando la economía peruana, hay problemas en Chile por la caída del cobre en su economía, pero también hay un recambio. La derecha empresarial ha hecho agua por todos lados en Chile, hay un recambio en danza, que veremos si esta segunda administración Bachelet se parece al neoliberalismo de la primera o se encarna en otras condiciones, veremos. Pero sobre todo el paro agrario de 20 días en Colombia, que ha sacudido fuertemente las posibilidades electorales de Santos. Por lo tanto, digamos, los ejes centrales de la Alianza para el Pacífico están teniendo dificultades políticas y económicas bastante profundas. Pero de todas maneras, esa sí que es una política que avanza más allá de los TLC que fueron firmando, que si bien avanzaban en el mismo sentido del ALCA, eran la menos. No es lo mismo tener un proyecto global que firman todos los países que ir negociando país por país, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en ese sentido, toda la dinámica de la geopolítica del imperialismo para América Latina hoy tiende a bombardear la UNASUR, a bombardear la CELAC y a poner dificultades, pero hasta por ahí nomás en el Mercosur, porque el Mercosur desde su nacimiento fue, o mejor dicho, no desde su nacimiento, sino desde la alianza Menem-Collor de Melo, se transformó en un simple acuerdo aduanero al servicio de las corporaciones multinacionales, sobre todo de la industria automotriz, ¿no? Pero acá tenemos un problema en el área que es Brasil. Brasil tiene mucho interés en la UNASUR, que es un problema político, y tiene mucho interés porque aspira a ser el interlocutor de la región frente al imperialismo. Pero al mismo tiempo tiene hacia la región una actitud subimperialista. Y además, desde el punto de vista económico, tiene más intereses en el Asia, en el África y en el mercado de Estados Unidos que en la integración regional, ¿no? Salvo con Argentina, donde Argentina es muy dependiente del mercado brasileño, sobre todo en los sectores industriales, ¿no? Entonces,
ese es un problema. Cualquier intento que se haga acá, que no se cuente con Argentina y sobre todo con Brasil, tiene serias dificultades. Entonces, el asunto pasa desde la perspectiva de los movimientos sociales, cómo intentar influir en cada uno de los países para que se constituya un bloque geopolítico latinoamericano para enfrentar la presión imperialista, pero al mismo tiempo cómo se construye un bloque de los movimientos sociales en nuestra región, pero con total independencia de los gobiernos y con total autonomía en las decisiones, más allá de que apoyen a esos gobiernos. Digamos, la autonomía del movimiento central, del movimiento social en esto, es central para cualquier política que se quiera desenvolver, a menos me parece a mí. Pero esto lleva implícita otra cuestión: ese bloque geopolítico de los gobiernos debe resolver el problema de las relaciones del hombre con la naturaleza. Y los gobiernos deben resolver las contradicciones que tienen con las lógicas desarrollistas por un lado y la defensa muchas veces casi fundamentalista que se hace de la intangibilidad de la naturaleza y de los recursos, ¿no? Este es un problema que se ve con mucha claridad en Bolivia, que se ve con mucha claridad ahora último en Ecuador, y que también tiene ciertas expresiones acá, porque en la mayoría de nuestros países lo que tienen de central esos países para desarrollar su fuerza productiva son esos recursos naturales, esos bienes comunes. Ahora, ¿cómo se resuelve la explotación esto? Integrando también a las poblaciones que defienden cierto nivel de intangibilidad. Este es un debate que está en curso y que realmente no está resuelto, ni en la teoría ni en la práctica. Y sin embargo es fundamental resolverlo, porque no hay posibilidad de un bloque geopolítico de los países antiimperialistas en este sentido, que avancen en un proceso, si no hay una integración económica regional en serio, y depende mucho de los recursos naturales, ¿no? Entonces este es un debate que me parece que es central para la región. Y en este sentido los movimientos sociales pueden jugar un papel decisivo constituyendo un bloque de estos movimientos, pero el primer paso es muchas veces para los movimientos sociales resolver la fragmentación en cada uno de nuestros propios países, especialmente en Argentina, ¿no? Que, bueno, es el único que conozco más o menos en profundidad, pero que realmente tal vez es uno de los que mayor fragmentación social tiene. Y en esto hay que ver también la lógica del capital, porque el capital en esta etapa histórica consolida, concentra y hegemoniza por arriba, pero divide, encinde y fragmenta por abajo. No es solo un problema de incapacidad de los dirigentes de los movimientos sociales, hay estrategia del capital. Entonces, comprender la dimensión que tiene el capital en esto es central, ¿no? Ahora, frente a esta ofensiva, esta nueva geopolítica del imperialismo, las clases dominantes de nuestra región tienen dos actitudes. Una, la de la subordinación a las nuevas políticas, que todo el eje del Pacífico, para decirlo rápidamente. Y el otro, hay una serie de países, los que integran el ALBA en el centro de esto, que en el avance por transformaciones sociales en cada uno de sus países tienen enfrentamientos y permanentes rupturas parciales con el imperialismo. Bueno, desenvolver esto es central en esto, y los movimientos sociales pueden jugar un papel en esto, ¿no? Ahora, ¿qué podemos aportar desde aquí para cerrar? En primer lugar, me parece que si se comprende el problema de que la burguesía no tiene salida a esta crisis, no a la económica, sino a la otra crisis, que es menos visible que la económica, pero mucho más profunda, la crisis del calentamiento global, hay que plantear que la principal traba para resolver los males que le causa el capitalismo a nuestras sociedades es el propio capitalismo. No hay perspectiva de solución de esto en el marco de cualquier tipo de capitalismo, aún de un capitalismo con rostro humano, ¿no? Entonces, salir a enfrentar estas políticas es decisivo. La segunda cuestión, que dependiendo de la estructura social de cada país y cómo se plantee, hay que afirmarse en la centralidad del trabajo en las sociedades del capital y poner el centro en las relaciones capital-trabajo. Si no se avanza en la resolución de la relación capital-trabajo, no se avanza tampoco en las otras contradicciones que no son menores en esta sociedad. Me parece que esto exige combinar la tradición histórica del nacionalismo latinoamericano con los problemas de clase en cada uno de nuestros países. No hay posibilidades ya de aquellas viejas concesiones etapistas, de una etapa antiimperialista y democrática y después resolver los problemas de clase.
Eso está agotado en toda América Latina. Hoy el antiimperialismo es anticapitalismo, y ese anticapitalismo tiene que ver con los problemas con el imperialismo, pero tiene que ver con las contradicciones de clase en cada una de nuestras sociedades. Y por último, lo que sí tenemos para aportar los argentinos es la herencia del 2001. La principal herencia del 2001, me parece a mí, es que nada ni nadie, ni los estados, ni las iglesias, ni las estructuras sindicales, las cúpulas sindicales, ni los partidos, aun aquellos que se reclaman del movimiento obrero, pueden reemplazar la capacidad de pensar, la capacidad de decidir y la capacidad de hacer de los trabajadores y los sectores populares por su propia cuenta y por su propia decisión. A partir de acá, ni calco ni copia de acción heroica, como diría Mariátegui, para poder avanzar hacia lo que nos convocara el comandante Chávez, que no es otra cosa que el socialismo del siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, para mí hasta entonces es una triple alegría estar acá, por compartir con ustedes y con los panelistas el debate, por haber acompañado las discusiones de todo el día, porque me intervine en la discusión y parte de lo que iba a decir en la mesa lo comenté en la conversación del plenario, digamos, y porque además el plenario discutió muchas de las cuestiones que yo pensaba plantear, y me parece eso es una alegría también, porque no es que yo traiga ideas, sino que la estamos construyendo colectivamente y tenemos muchos más puntos en común de lo que nos imaginamos. Y una tercera alegría de seguir a la palabra a Eduardo, porque muchas de las cosas que plantea Eduardo también yo pensaba mencionar, y Eduardo remarcó este tema de la crisis civilizatoria, de la crisis de la civilización dominante, y del aspecto específico de la crisis climática y del extractivismo, y que es un tema muy importante que incluso nosotros venimos discutiendo en el capítulo, con diferencias, y es muy importante volcarlo acá con otras voces, y bueno, y entonces una nueva alegría de poder participar de la discusión. Bueno, ya ven que me queda poco por decir, de todas formas voy a tratar de aportar por lo menos 3 señalamientos bien breves, digamos, retomando un poco lo que fue planteado hasta acá en el día de hoy. La primera cuestión que tiene que ver con el título de la charla, de la mesa y de un poco de la convocatoria del plenario, que es este tema de la ofensiva antiimperialista, ¿no? Y hacer algunas precisiones que salían de la discusión de hoy, ¿no? De que efectivamente estamos en el marco de una ofensiva imperialista que tiene su faz más conocida y más trágica y más terrible en el terreno militar, de la intervención militar, de los procesos de desestabilización, de promoción de golpes de Estado, de la recreación de una nueva lógica de seguridad hemisférica, bajo otros patrones, pero con el mismo sentido que tuvo aquella de los 70, de las dictaduras contrainsurgentes del Cono Sur, y esto es real, pero que la ofensiva imperialista tiene otros niveles, que no es solo el militar, ¿no? Y claramente el capítulo de la Alianza del Pacífico, como fue mencionado acá y fue discutido durante el día, es otro de los terrenos de la intervención imperialista. Pero cuando nos incluimos en el tema de la Alianza del Pacífico, vemos que no es solo una iniciativa, no solo se puede explicar como una política de los Estados Unidos hacia América Latina, ¿no? Estamos en un marco, como comentaba un poco rápidamente Eduardo, de un procesamiento regional de la crisis, donde los 3 centros del capitalismo desarrollado, los 2 viejos y el nuevo que está emergiendo, están en una competencia, y esto que se dio de diferentes maneras, esta competencia, y que tomó en la última fase una lógica de disputa de continentes y territorios, por el crecimiento de la inversión china en América Latina y otras experiencias, hoy adopta una forma de disputa de tratados de libre comercio. Entonces nos encontramos en una nueva fase, en una nueva ronda global de negociaciones de tratados de libre comercio de diferentes regiones. La Alianza del Pacífico no es nada más que un pequeño capítulo latinoamericano y una lógica de negociación mucho más amplia, en la cual Estados Unidos negocia con la Unión Europea, Estados Unidos negocia un acuerdo transpacífico para bloquear la expansión de China, China negocia con otros países del Pacífico un nuevo acuerdo comercial, y en el marco de todo esto se abre la negociación Unión Europea-Mercosur. Entonces, ciertamente, la Alianza del Pacífico parece recrear la dinámica del ALCA, de un ALCA que estuvo medio derrotado, pero que logró una victoria incorporando 11 países de América Latina a su espacio, pero el peligro para América Latina no es solo la Alianza para el Pacífico, del Pacífico y la iniciativa norteamericana, sino también otras lógicas comerciales, como es el Tratado Unión Europea y Mercosur, y vuelve a poner en el centro de la discusión de los movimientos populares
populares y de la transformación social en América Latina, el tema del libre comercio y de las luchas contra el libre comercio y de los cuestionamientos a las formas de la mundialización capitalista, aun si no toman la forma que conocimos en el pasado de los 90. Claro, y la ofensiva imperialista no es solo de varios imperialismos, sino que además se traslada, y no es solo en el plano global de la economía, sino que se traslada al plano nacional, ¿no? La ofensiva es también de las clases dominantes de los países, ¿no? Y adopta también el terreno económico. Me parece otra novedad que hay que tener en vista, digamos, ¿no? La ofensiva actual en el campo venezolano, en el territorio venezolano, nos contará más Modesto, que sabe muchísimo más que yo sobre esto, hoy toma, y desde hace un tiempo, toma la forma de desabastecimiento y especulación. Y eso también es parte de la ofensiva conservadora, ¿no? Y vaya que es parte que tiene efectos dramáticos en la Venezuela actual. Y en la medida en que la crisis afecta más a América Latina, la posibilidad de que un nuevo ciclo de crisis económica sea utilizado para recrear políticas de ajuste o políticas conservadoras o restauración de políticas neoliberales en la región es cada vez más grande, ¿no? Y en el marco de la situación económica compleja de la transición mexicana, el señor Peña Nieto, por ejemplo, ha optado por un conjunto de reformas neoliberales, una multireforma neoliberal que avanza sobre diferentes ámbitos de la vida social: la educación, la salud, las telecomunicaciones, la reforma laboral, la reforma energética, todos los capítulos pendientes que no había podido avanzar el gobierno anterior. Entonces estamos también en el marco de una ofensiva conservadora, la restauración neoliberal en el marco de nuestros países, promovida por las clases dominantes. Y el tercer elemento que fue mencionado hoy, y lo mencionó también Eduardo también, es que esta ofensiva también toma una forma de ofensiva extractivista, que no solo implica gobiernos, sino que implica lógicas económicas, incluso atraviesan gobiernos que en otros terrenos han jugado papeles muy progresivos. Y el caso, claro, se mencionó hoy durante el día el caso de Chevron en la Argentina, pero claramente tampoco hay que olvidarse del caso del gobierno de Rafael Correa en Ecuador y la reciente desmantelamiento del área de protección del ITT Yasuní, una zona de reserva con población indígena, que luego de haber evitado la explotación, o evitado relativamente la explotación, en las últimas semanas se ha liberado a la inversión extranjera. Bien, ¿ofensiva imperialista? No, más bien ofensiva multidimensional, de seco conservador. Frente a esto, salía bien en la discusión del día que nos encontramos ante un nuevo ciclo de luchas sociales, de resistencias sociales en América Latina. Y eso no lo voy a apuntar, fue discutido mucho hoy, desde la experiencia colombiana, de todo el ciclo de movilizaciones, desde el paro cafetero de abril hasta el gran paro nacional agrario popular ahora, en la experiencia chilena, de los movimientos y los sindicatos de los últimos 2 años, en la experiencia mexicana también, de las resistencias a la contrarreforma de Peña Nieto, en la experiencia peruana, donde un largo ciclo de resistencia contra el extractivismo en regiones lejanas de los grandes centros urbanos apareció en los últimos meses en Lima, en la propia Lima, con grandes movilizaciones frente al pacto conservador que Ollanta propuso con el fujimorismo y que puso fin a un ciclo de derechización del gobierno peruano. O sea, yo no me detengo a analizarlo, pero ciertamente hay datos que hablan de que estamos en presencia de un nuevo ciclo de movilización social, de luchas sociales en América Latina, cuyo caso particular también es el de Brasil, ¿no? Donde las movilizaciones de junio de este año, tan significativas, que a raíz de una protesta contra el alza del transporte y una represión, se generalizaron como explosiones urbanas en todas las ciudades, en todas las grandes ciudades de Brasil, cuestión que no pasaba, según dicen los que conocen más el caso brasileño, desde hace más de 15 años atrás. Y que en realidad no es entonces, como se suele decir, un rayo del cielo sereno, sino que viene de un ciclo de conflictos, incluso sindicales, muy significativos, aunque sectoriales, que se arrastran del último año o año y medio. Entonces, ofensiva multidimensional conservadora, un nuevo ciclo de resistencias y de movimientos populares que están emergiendo a la defensiva en muchos casos, pero que hablan de un panorama mucho más complejo y que creo que fuerzan al debate y al compromiso y a una gran responsabilidad a la articulación, ¿no? Entonces, el tercer elemento que yo quería mencionar en todo esto es que de alguna manera explica estos dos procesos, aunque no los explica totalmente, porque no hay que hacer... no hay que usar explicaciones absolutas, ¿no? Es el factor económico.
Eduardo planteaba un poco el tema del cambio en la crisis. Y efectivamente, ¿no? Desde el 2008 hay una crisis global económica, en su dimensión económica, que se procesa a nivel internacional. Y América Latina pareció que estaba medio ajena. Tuvimos un tropezón allá por el 2009, pero salimos adelante. Y 2010, 2011, 2 años de crecimiento económico, no tan significativos como los anteriores, pero bastante importantes. Parecía que América Latina podía evitar la crisis. Bueno, yo voy a traer otra visión completamente distinta de esto. América Latina estaba ya inmersa en el marco de la crisis, así esta no se expresaba en términos de caída del crecimiento económico. Porque lo que sucedió entre el 2008 y el 2011, 2012, incluido el 2012, es que llegó a América Latina promedio anual el doble de inversión extranjera que en los años de mayor crecimiento económico del periodo anterior. Y esta inversión extranjera que llegó a América Latina es el resultado de la crisis del circuito de especulación y valorización financiera, debilitado por la crisis en los viejos centros del capitalismo desarrollado, que viene a obtener sus ganancias y a compensar la crisis, como decía Eduardo, a proyectar la crisis a América Latina. Esta inversión extranjera supuso, si bien no llegó de manera pareja a todos los países de América Latina, supuso, ustedes se imaginan, un proceso de transnacionalización muy profundo de las economías latinoamericanas. Y vinculado a esto, un gran porcentaje de esta inversión extranjera dedicada a la explotación de los bienes comunes supuso una profundización radical del extractivismo. Y entonces el resultado de esos años de crisis global, de crisis recesiva en los centros del capitalismo, ha sido para América Latina una profundización de la transnacionalización y del extractivismo. Y por eso, desde el 2008 en adelante, vemos un ciclo de movimientos sociales que luchan contra el extractivismo y que recorren toda la región y que tienen su masacre, su símbolo de sangre en la masacre de Bagua en el Perú en el 2009, cuando el levantamiento de los pueblos indígenas de la Amazonía es reprimido a sangre y fuego por el señor bueno, se me fue el nombre ahora. No, es el anterior, García, ¿no? Alan García. Entonces, es un ciclo de profundización del extractivismo y de luchas sociales muy importantes, de resistencia al extractivismo. Claro, lo que pasa es que estas resistencias al extractivismo son muy poderosas y muy potentes en sus lugares, en sus territorios, donde se da el ciclo primero del extractivismo, pero tienen muchas dificultades a proyectar articulaciones políticos nacionales. Y esta es la dificultad de este ciclo de luchas, que fue fragmentado, que recibió una gran violencia, que fue criminalizado, ¿no? Pero producto de la relativa estabilidad económica, las grandes poblaciones urbanas parecían todavía posible garantizar cierto consenso social, y hay productos agrícolas, si bien no la soja, pero el café, el azúcar, incluso los hidrocarburos, que mantienen su precio a costa de las guerras. ¿Ah? Porque uno de los motivos de la amenaza de intervención en Siria es volver a levantar el precio de los hidrocarburos, que había empezado a caer como en el 2012, donde inventaron también otro problema en Medio Oriente para mantener el precio. Entonces, hay una modificación de la situación económica en América Latina que hace que este malestar social se exprese ahora también en los grandes centros urbanos. Y el ciclo de movilización que estamos presentes ahora es el resultado de este ciclo de resistencia contra el extractivismo y este nuevo ciclo de luchas que aparece en los grandes centros urbanos de respuesta al agotamiento de un modelo basado en el extractivismo y en la exportación, que no es solo causa del saqueo y la devastación ambiental, también es causa de la dependencia y es profundamente inestable. Y esto es un poco la discusión que se plantea en América Latina hoy. Claro, el tema es bien grande, yo voy a dejar por acá, pero me parece que experiencias como la articulación de los movimientos hacia el ALBA son centrales para servir de núcleo a la construcción de alternativas en América Latina en esta etapa. Por varias razones, no solo por la referencia programática que marca la experiencia del ALBA, de la transformación social en América Latina, del socialismo del siglo XXI y del socialismo comunitario, también por las experiencias comunitarias. Porque en la experiencia argentina y en otros lugares se ha sabido, en un momento difícil, construir espacios de unidad. Esta lógica de apuesta de construcción unitaria, preparando este ciclo de defensiva frente a esta ofensiva conservadora y batallando en las alternativas, me parece que va a ser central en el periodo que viene. Bueno, muchas gracias. Dentro de 50 o 100 años, cuando los investigadores sociales se pregunten ¿qué es
América Latina, estarán obligados a volver a este punto, 50 o 100 años atrás, a este punto de la historia de estos últimos 10 o 15 años, en que nuestro continente registró la mayor cantidad y calidad, en algunos casos, de modificaciones que afectaron su economía, su política, su organización social, sus tradiciones de organización y militancia y sus relaciones geopolíticas con el imperio dominante. 4 parámetros nada despreciables para saber cuál es el ordenamiento histórico. El asunto es si de este punto de historia salimos hacia adelante, salimos hacia atrás, o salimos en una mezcla informe de avances y retrocesos donde nos podremos alegrar y nos alegraremos, y el que no lo haga es un insensato o insensata, de todo lo que se haya avanzado y se pueda seguir mejorando. Pero habrá un menjurje, una mezcla entre avances y retrocesos donde la media siempre dará a favor del enemigo porque domina el conjunto mundial, domina el contexto del dominio, de la dominación mundial, en este caso también local. La diferencia con África o Asia o cualquier sector del mundo similar, incluso Europa, plagada de luchas y movimientos de resistencia urbana, es que acá se consolidaron instituciones y organismos, políticas y conciencias, estados de comprensión masiva, conciencias masivas, que se expresa, por ejemplo, en la muerte de Chávez, cómo emergió ese fenómeno de un ser latinoamericano, una entidad latinoamericana, que él expresaba, pero que con su muerte brotó, se cristalizó en algo mucho más abajo de la política, mucho más abajo de la opinión pública conocida y estratificada en sectores que no militan, que no hacen política, que no son académicos o estudiosos, pero que dijeron lo mismo y sintieron lo mismo. Esa novedad histórica hay que atesorarla, porque es el punto de partida para saber hacia dónde puede ir, cuál es la dinámica del asunto en este momento. Y ahí entonces se complican los problemas, porque es multideterminada, como toda cosa compleja, pero sobre todo tiene dinámicas altamente contradictorias, movimientos altamente contradictorios. Venezuela ha sido vanguardia de ese conjunto de cosas desde el año 89 para una línea larga en que comienza ese gigantesco movimiento de resistencia que derrota al ANCA y sigue muchas otras cosas expresándose en gobiernos de izquierda, que por primera vez coinciden varios, por primera vez no, ya en el 69, 68 en adelante coincidieron varios, hasta el 75, caída de Velasco, coincidieron varios, pero nunca duraron tanto y nunca fueron sustentables 2 o 3 veces como ahora, nunca. Con Cuba no se pudo, quedó aislada, pero ahora se pudo consolidar por lo menos 3 gobiernos. Si metemos al ALBA como una unidad geopolítica subregional, hay cosas bastante interesantes para sentirse animado.